Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eric Hurtado y quiero hablarles sobre política 2.0 y básicamente sobre lo que es tener una estrategia digital para campañas electorales. Hace poco hemos vivido un suceso electoral en Bolivia, se vienen otras elecciones que son las elecciones subnacionales en marzo del 2021 y sin duda todos los grupos políticos, las agrupaciones, tienen que reajustar sus estrategias, sobre todo en los medios digitales, que son los medios que han ganado mucha fuerza los últimos años y que en estas elecciones que han pasado en octubre del año 2020, han tenido más juego, han jugado un papel más importante, por así decirlo, debido a la pandemia. Si bien han habido eventos presenciales, no han habido los tradicionales, por ejemplo, cierres de campaña masivos, porque había normativa que prohibía las concentraciones. Pese a que había esa normativa, también han habido partidos políticos, creo que en su mayoría no han hecho caso o han hecho caso omiso a esa situación, pero la gente no ha asistido a estos eventos como solían hacerlo en otras oportunidades cuando no existía pandemia. Entonces, más allá de simplemente la pandemia, más allá de la situación sanitaria mundial, hay que entender que las personas también hemos cambiado, nuestros hábitos de consumo han cambiado hace mucho tiempo. Me refiero a los hábitos de consumo de información, por ejemplo. ¿No? Hay muchas personas que hace mucho tiempo no agarran un periódico físico, en papel, ¿no? Incluso hay medios nacionales como por ejemplo El Deber, que recién está retomando su edición impresa, ¿no? Únicamente estaban trabajando con sus plataformas digitales. El Deber recién a partir de esta semana va a comenzar a tener 6 ediciones a la semana, ya no las 7 a las que nos tenía acostumbrados, ¿no? Porque situación sanitaria, hábitos de consumo de información de las personas han jugado un papel importante para que las campañas no sean como las conocíamos, ¿no? Y lo que hoy yo quiero hablarles es justamente eso, cómo elaborar una estrategia digital correcta para un candidato. Y entiéndase que la estrategia digital de marketing político no únicamente va a estar presente dentro de todo lo que es la estrategia política solo para la campaña, ¿no? Hay que entender que logrando ganar las elecciones, este candidato que se convierte en un funcionario público tiene que continuar con una línea de comunicación, con una línea estratégica de marketing político hasta que deje sus funciones como político. Entonces, no es únicamente dedicarnos a conseguir votos, a ganar y después olvidarnos de un área tan importante como es el marketing. Entonces, hoy lo que vamos a ver, el marketing político, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es justamente eso, ¿no? Una estrategia digital. Ahora, justamente esta mañana, cuando revisaba el material para esta charla, me encontraba esta foto, ¿no? Y es que realmente los estrategas tenemos que tener mucho cuidado porque todo comunica, ¿no? Este es el presidente electo de los Estados Unidos. Y únicamente en la posición en la que está, ¿no? Porque atrás hay un escudo de los Estados Unidos con el águila, con todo, parece que fuera un duende, ¿no? Por la extensión de las alas que tiene el escudo y la ubicación en la que está el presidente electo de los Estados Unidos, pareciera que son sus orejas. Entonces, nosotros como estrategas digitales, como estrategas políticos, lo que tenemos que hacer es cuidar hasta el mínimo detalle, porque todo comunica, ¿no? Y más ahora que en Internet es tan fácil hacer algo viral, ¿no? Este tipo de contenidos sin la presencia del Internet en nuestras vidas, quizás nunca hubiéramos llegado a verlo, ¿no? Pero en menos de 24 horas del hecho, ya lo tenemos circulando en las distintas plataformas y ya es nomás un motivo o un tema de conversación. Como les decía al principio, mi nombre es Eric Hurtado Olivian, soy estratega digital y si quieren conocer más de mí pueden entrar a mi sitio web que es www.erichurtado.click. Soy docente de pregrado en distintas universidades, de posgrado también en otras universidades. Trabajo en una agencia de marketing que se llama Click. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes lo que he preparado en relación al marketing político digital, ¿no? Y lo primero que quiero decirles es que se entienda que es imposible resolver un problema nuevo con una mente vieja, ¿no? El hecho de la llegada de la pandemia, como les decía al principio, nos ha cambiado la mentalidad, ¿no? Ha hecho que las personas cambien su forma de pensar, cambien su forma de priorizar las cosas que hacen, las cosas que compran,
Entonces, las personas han cambiado. Y no solo por el tema de la pandemia. La pandemia ha sido algo que ha acelerado los cambios. Pero sin duda el mundo es otro ahora, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, lo que antes hacíamos como un marketing o como una estrategia política tradicional, con los mitines, con la gente reunida en la calle, ya forma parte de algo que, si bien en algún momento va a retomar, nunca va a tener la misma fuerza que tenía antes. Y que hay un ecosistema que no es nuevo, pero que debido a la situación sanitaria hemos tenido que darle una mirada a todos, ¿no? Porque los colegios, las universidades, el trabajo, ¿no? Antes de la situación sanitaria mundial era imposible pensar que las personas íbamos a trabajar desde casa, o que los chicos iban a estudiar desde casa, o que nadie iba a salir de casa, y que teníamos que continuar nuestras actividades laborales, estudiantiles y todo. Entonces, incluso ahora, casi un año del el suceso en la ciudad china de Wuhan, casi a un año, seguimos con varias actividades restringidas, ¿no? La universidad, yo doy clases vía online, los colegios, los chicos pasan clases de manera semipresencial en algunos casos, la mayoría todavía se ha mantenido de manera virtual. Al año se presume que se va a volver algo a un sistema híbrido entre lo presencial o semipresencial. Entonces no se sabe, hay todavía muy poca certeza en lo que va a suceder. Entonces, el nuevo ecosistema, que no es nuevo, les digo, pero donde hemos tenido que mirar todos para trabajar, para estudiar, son justamente estas plataformas, ¿no? Las redes sociales, los sitios web, todo lo que compone el ecosistema digital. Y si ustedes se ponen a analizar un poco y leen un poco de la historia del Internet, por ejemplo, el Internet se ha creado para estudiar y para trabajar a distancia, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando se ha creado el Internet, ese era su objetivo. Ahora, que nosotros le hayamos dado un uso de ocio, es distinto, ¿no? De distracción, de ocio. Pero en realidad el Internet ha sido creado para trabajar y estudiar a distancia. Y ahora está volviendo a su esencia, ¿no? Entonces, más que un cambio, en realidad lo que ha habido es una aceleración, ¿no? ¿Por qué les digo una aceleración? Porque en realidad estas plataformas siempre estaban presentes en nuestra vida. Nosotros las utilizábamos para otro tipo de cosas, pero ahora las tenemos que utilizar para comunicarnos, para trabajar, para estudiar, para aprender, para informarnos, ¿no? Yo el año 2019, en septiembre de 2019, escribí este artículo en mi blog, ¿no? Las redes sociales y el marketing político. Entonces, aquí en este artículo yo les contaba, les decía justamente cuál es el gran problema de los políticos en Bolivia, ¿no? Y de las organizaciones políticas y de los candidatos. Es que ellos no entienden que los medios sociales no son una extensión de los medios tradicionales, ¿no? No tienen una estrategia sólida, no contratan estrategas digitales, porque una cosa es tener un estratega político, que sin duda tienes que tener, lógicamente, como candidato, pero no entiendes que necesitas una persona que comprenda lo que es el ecosistema digital y que pueda crear contenido, que es algo muy importante para ganar relevancia en el ecosistema digital, que es justamente a donde va la estrategia de marketing político digital, ¿no? Entonces, ellos únicamente adaptan las cosas que hacen en el mundo tradicional, en el mundo offline, las adaptan y las publican, digamos, o tratan de hacerlas virales en el mundo digital, ¿no? Y entonces, informaciones tipo noticia en Facebook no tienen la mínima posibilidad de competir con las cosas que la gente consume en Facebook. Nadie entra a Facebook a ver qué propuesta tiene el candidato político, ¿no? Nosotros entramos a Facebook a ver qué están haciendo nuestros amigos, qué están haciendo nuestros colegas de trabajo, qué están haciendo nuestra familia. Entramos a consumir historias, ¿no? Entonces, los estrategas políticos tienen que adaptar los mensajes a ese tipo de lenguajes. Lo mismo pasa con Instagram. No entramos a ver fotos del político abrazando al niño, ¿no? Necesitamos otro tipo de contenidos. Entonces, cada plataforma tiene un lenguaje propio. Y eso justamente es lo que el estratega digital tiene que elaborar en el documento, que tiene que ser una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Ahora, ¿qué beneficios me da a mí tener una estrategia digital?
¿Qué beneficios puedo obtener del marketing político digital, ¿no? Si yo soy candidato, lógicamente. Cuando yo empleo de manera correcta una estrategia digital, voy a tener la posibilidad de explotar oportunidades de comunicación e influencia. Para nadie es, para nadie es una novedad de que la gente consume información en el teléfono celular prácticamente 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Lo primero que hacemos a la mañana al despertar, sobre todo ciertas generaciones, que son las generaciones más jóvenes, lo primero que hacen, lo que hacemos es revisar el celular, ¿no? Lo segundo es, bueno, lo último que hacemos en el día, mejor dicho, es revisar el celular también. Entonces, hay un elemento de que el celular se ha vuelto una extensión de nuestra vida en todos los aspectos, ¿no? Podremos salir de casa a veces sin las llaves, sin la billetera, qué sé yo, pero si nos olvidamos del celular, tenemos que volver. Entonces, tener una presencia digital para el político, para el candidato, le va a dar la oportunidad de tener mucha fuerza en el tema de comunicación. ¿Y eso qué le hace? Le hace ganar poder y le hace ganar influencia. Y es justamente lo que le va a hacer ganar al final votos. ¿Qué otro beneficio puedo tener? Por medio de las plataformas digitales y puedo lograr la captación de militantes y votos, ¿no? Si yo convenzo a la gente de que mi propuesta es la mejor, y esa gente que no consume ya medios tradicionales, que no ve los noticieros, que no lee los periódicos y que no escucha radio, que únicamente está o que está mucho más tiempo consumiendo medios digitales, si yo la convenzo, la voy a convertir en militante. Y seguramente esa persona va a votar por mí. ¿Pero por qué va a votar por mí? Porque me ha conocido en un lugar donde ella está. Y esas personas están en medios sociales. Los más jóvenes, es decir, gente de 18 hasta 25 años, ellos no consumen los medios tradicionales de la manera como lo hacían nuestros papás o como lo hacen las personas de 40 para arriba. Ellos consumen medios sociales, ellos están todo el tiempo o produciendo contenido, porque ahora el teléfono celular te da la posibilidad de producir contenido, o consumiendo contenido, ¿no? Entonces es muy importante que yo esté en medios digitales. ¿Qué otro beneficio me da? Me va a dar la posibilidad de maximizar el alcance, pero sobre todo tener la posibilidad de llegar a segmentos específicos. ¿Qué significa eso? Eso es algo fundamental, ¿no? A diferencia del marketing político tradicional, es decir, de las acciones tradicionales, como por ejemplo poner una pancarta en la calle más transitada de La Paz, o poner incluso un spot de televisión en el mejor horario en el prime time, ¿no? Digamos a las 9 de la noche después del noticiero, no te da la posibilidad de llegar a esos segmentos específicos que sí te dan los medios digitales, ¿no? Tú no puedes segmentar quién va a ver tu pancarta en la calle, tú no puedes segmentar quién va a ver el spot. A lo mucho podrás guiarte, no sé, pues si vas a poner después de la novela, sabes que mucha gente que ve ese tipo de novelas va a ver también tu spot, al menos asumes eso, ¿no? Lo mismo, vas a poner, digamos, una pancarta o una valla grande de tu candidato, la vas a poner, no sé, en La Paz, digamos, en la Avenida del Prado, ¿no? Pero eso no te garantiza que todas las personas que vean eso vayan a votar por tu candidato. No te garantiza que todas las personas que vean ni siquiera voten, porque esa pancarta la van a ver niños, la van a ver ancianos. Entonces, no hay forma de segmentar, no hay forma de llegar a las personas que justamente son a las personas a las que quieres llegar. Entonces, en medios sociales tú tienes la posibilidad de segmentar específicamente y eso te da el gran chance de crear contenido específico y hablarle a la gente de tú a tú, que eso es algo fundamental en estos tiempos. No, las personas y los mensajes no tienen que ser mensajes generalizados, es decir, no le estamos hablando a todos, sino únicamente estamos hablando a las personas que queremos conectar, ¿no? Para cada grupo nosotros vamos a elaborar el contenido adecuado, porque no es lo mismo hablarles a las mujeres que hablarles a los varones. Y dentro de las mujeres no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a las mujeres que son madres que a las mujeres que no lo son. Entonces, esa posibilidad
que me da los medios sociales, que me da el ecosistema digital de poder segmentar mis mensajes, es algo que me va a ayudar a conectarme con este público al que yo quiero llegar, ¿no? Y las propuestas que están destinadas para ese segmento, voy a poder comunicarlas de manera clara justamente a las personas que les interesa. Y eso me da una alta posibilidad de ganar votos de esos segmentos. Entonces, si yo trabajo bien mi estrategia, me refiero a que si yo soy candidato y trabajo bien mi estrategia digital, tengo la posibilidad de hablar específicamente con esos grupos que son mis grupos de interés. Además, me da también la posibilidad de gestionar crisis y ataques, ¿no? Entonces, es muy importante que los políticos, que los candidatos tengan una correcta presencia en medios sociales, tengan una correcta estrategia digital, porque sin duda se van a presentar crisis. Entonces, tener una estrategia para enfrentar este tipo de crisis me va a ayudar a salir bien parado, ¿no? Tengo la posibilidad de diseñar estrategias digitales integradas. Muchas personas, muchos candidatos únicamente piensan que generando mucho contenido de cualquier tipo en Facebook, es decir, tratar de hacer bulla en Facebook, ya están haciendo marketing político digital. Y eso no sucede así, ¿no? Ahora, cuando veamos más adelante en la presentación, vamos a ver qué herramientas, qué elementos, qué plataformas debería utilizar realmente un político para tener una estrategia digital integrada. Hablar solo en Facebook te puede conectar con simplemente una cierta cantidad de gente, que bueno, puede ser una cantidad grande, porque estamos hablando de una plataforma líder a nivel mundial, donde sobre todo en Bolivia tiene muchos usuarios, que sucede igual a nivel mundial. Pero eso no significa que realmente solo en Facebook estén las personas que me interesa conectar, que me interesa que sepan de mi propuesta. Entonces, voy a poder diseñar estrategias digitales integradas. Voy a también poder evaluar servicios digitales y evitar ataques terroristas, ¿no? Cuando existen ese tipo de ataques que los candidatos políticos siempre son víctimas de ese tipo de guerra sucia, ¿no? Sobre todo en digital, que es tan fácil hacer una noticia falsa, hacer correr rumores sin fundamentos, hacer declaraciones, por ejemplo, con las fotos de las personas que en realidad nunca han dicho eso, pero es tan fácil falsear la información, es mucho más fácil que en la vida real. Las personas no tienen el filtro que tenemos en la vida fuera de lo digital, ¿no? Si a mí se me acerca una persona y me dice alguna noticia que es así muy poco creíble, no sé, digamos que se está acabando la gasolina, hay que ir a hacer fila para conseguir porque no va a haber desde el lunes. Si alguien se me acerca, yo no le creo, pero pasa lo contrario cuando nos llega por WhatsApp, que nos lo envía una persona que, digamos, conocemos y confiamos, o siempre está la tía, ¿no? Que manda al grupo de la familia. Me han pasado y me han dicho de una fuente confiable que no va a haber gasolina, y automáticamente reenviamos ese mensaje a todos. Entonces, la gente, cuando utiliza sus plataformas digitales, sobre todo el WhatsApp, por ejemplo, no filtra ese tipo de noticias como lo hacemos en la vida fuera del mundo digital, ¿no? Entonces, ahí también nos va a poder ayudar el tema de tener una estrategia correcta, ¿no? Además, vamos a poder planificar acciones integradas para el partido, lógicamente, y esto integrada se refiere también a un tema de que no solo es digital, ya la vida en realidad no puede hacer una distinción entre lo digital y lo físico, porque al final el celular se ha vuelto una extensión de nuestra mano, hacemos todo con el celular, trabajamos con internet, eh, tenemos momentos de ocio con internet, con el teléfono. Entonces ya esto es algo integral, esto es algo 360, no es únicamente trabajar con contenidos para digital, ¿no? Sino más bien tiene que ser una estrategia integral que abarque todos los puntos de contacto que yo voy a tener con el electorado. Y tener una buena presencia, una buena estrategia digital, sin duda me va a ayudar a algo que es importante, que es muy importante, y eso es destacar relevancia, destacarme del resto de los partidos políticos, del resto de los candidatos, ¿no? Porque yo sí estoy aplicando una estrategia digital, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Yo lo que necesito como candidato, necesito que la estrategia digital convierta a los extraños en mis amigos, a mis amigos en simpatizantes, o sea, electores, y a los simpatizantes en colaboradores, es decir, gente que trabaje para mí, ¿no? Trabaje, digamos, entre comillas.
Cuando alguien que no me conoce llega, digamos, a una plataforma mía, puede ser a mi sitio web, a mi página de Facebook, a mi perfil en Instagram, a mi perfil en LinkedIn, cuando llega a mí, por alguna razón, ¿no? Se da cuenta que yo trabajo en temas de estrategias de marketing, que doy clases en la universidad, entonces esa persona ya me conoce, ¿no? Ya no es un extraño, yo ya no soy un extraño para él, ya me convierto en algo que conoce. Entonces, mi objetivo debería ser convertir esas personas que están llegando como extraños en mis amigos. ¿Qué quiere decir eso? Formar una comunidad en torno a mí, ¿no? Candidato, en este caso, en torno a mi profesión, ¿no? Que yo soy estratega digital. Entonces, al formar una comunidad, estoy como que formando una red de amigos y así me tengo que mostrar. El tema digital es eso justamente, por eso se llaman redes sociales, porque es donde vamos a hacer un grupo social. Y mi objetivo es lograr una comunidad en torno al candidato. ¿Cómo voy a hacer eso? Ganándome la confianza de la gente. Ahora no es obviamente tan fácil, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer, pero para eso se trabaja algo que es fundamental, que es el contenido. Entonces, voy a convertir a estas personas que llegan a mi perfil por alguna razón, que llegan a mi sitio web por alguna razón, los voy a convertir en amigos para después convertirlos en simpatizantes, es decir, estén de acuerdo con muchas de mis ideas, vean en mí una posible solución para los problemas que tienen y voy a convertirlos después, a estos que son simpatizantes, en colaboradores. ¿Qué significa eso? Que sean personas que a la vez me van a ayudar con la campaña, ¿no? Entonces, al tener colaboradores, yo voy a poder... Un segundito que hay un micrófono que está abierto. Ahora sí. Al tener yo estos colaboradores, es como que muchas personas que se vuelven militantes de mi partido, militantes de mi candidatura, y están trabajando sin que yo les diga nada, están trabajando por mí, es decir, están ahí hablando entre sus grupos de amigos, entre sus grupos de colegas, entre sus familias, y defendiendo mis ideas, defendiendo mi candidatura, exponiendo mis proyectos, entonces se vuelven una especie de evangelizadores de mi campaña. ¿Por qué? Porque los he conocido, los he convencido a ellos y ahora ellos están con la camiseta puesta para que juntos ganemos estas elecciones, ¿no? Suena fácil, pero es un proceso y es un proyecto que hay que trabajar justamente. Para eso son las estrategias. Ese es el objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es justamente crear cercanía, ¿no? Todas las estrategias políticas están enfocadas siempre en acercar al grupo electoral, es decir, al electorado, al candidato, ¿no? Pero ahora, con los medios digitales y con todo lo que son las características del ecosistema digital, hay algo muy importante, y es algo mucho más importante incluso que simplemente generar cercanía, y es generar vínculos, ¿no? En el mundo del marketing, cuando hablamos de una marca y de sus consumidores, no hay mejor forma de que las personas consuman algo que cuando se queda en tu cabeza por una experiencia muy positiva, por impactos positivos. Entonces, si una marca te genera muchos impactos positivos, esa marca se queda en tu cabeza. Y cuando tú necesitas algo relacionado a lo que esa marca vende, inmediatamente acudes a eso. No haces una comparación, no empiezas a preguntar sobre marcas que pueden ayudarte a solucionar ese problema que tienes. Ya vas directa a esa porque esa te ha generado un vínculo, ¿no? Es lo mismo que tenemos que lograr con nuestro candidato. Tenemos que lograr que las personas sientan un vínculo de unión con sus propuestas, con su experiencia, con su forma de ser. Eso, digamos, es la introducción a lo que ahora debería suceder después de la pandemia, después de que los medios sociales ya han ganado un lugar que es imposible sacarlos, después de que los medios tradicionales están en caída, después de todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué no ha cambiado? Porque también hay cosas que se han mantenido y hay cosas que en política, sobre todo, no van a cambiar.
Sobre todo, que no ha cambiado es la necesidad de entender el estado de ánimo del electorado. Entonces, sí o sí tenemos que hacer esa lectura. Sí o sí necesitamos conocer cómo está el electorado, conocer cuáles son sus necesidades, conocer y medir, por ejemplo, el tema de encuestas es algo que es muy necesario. Hemos visto los resultados en Bolivia de gente que no hacía caso a las encuestas y al final terminó entendiendo de que las encuestas sí son una herramienta demasiado útil para medir la temperatura del electorado. Y es algo que se tiene que seguir haciendo. Los grupos focales igual, ¿no? Puede parecer un concepto bastante antiguo, pero si tú adecuas los grupos focales a, por ejemplo, las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación y de información, es una herramienta que te sirve mucho para conocer cómo está tu electorado. No necesitas saber qué sienten, qué piensan, cómo ven a los candidatos, y hay un montón de información que necesitas tener, porque si no tienes esta información, es muy difícil que puedas elaborar una verdadera estrategia digital, ¿no? Y sin una estrategia digital no vas a poder diferenciarte del resto de los candidatos. Y si no logras diferenciarte, pues simplemente te estarías encomendando a la suerte para ver si el día de las elecciones la gente vota por ti. Eso es algo poco probable. Entonces, para entender y para crear una estrategia necesitas entender al electorado. Y para entender al electorado necesitas aplicar distintas técnicas, herramientas como las encuestas y demás actividades para saber realmente cómo está ese electorado y qué es lo mejor que podemos hacer para lograr conectar a nuestro candidato con esos grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? Primero tenemos que transmitir que estamos escuchando, ¿no? Es decir, estamos interesados en lo que te está pasando. Estamos preocupados por darte soluciones, ¿no? Y decirlo abiertamente que estamos intentando tener una relación bidireccional. ¿Qué significa que sea una relación bidireccional? Si únicamente aplicáramos la estrategia a los medios tradicionales, sería nuestro candidato saliendo en televisión, en radio, en prensa, pero nunca con un contacto con la gente. Y la gente, sobre todo las nuevas generaciones, necesita decir lo que piensa, necesita expresar lo que siente. Las redes sociales, las plataformas sociales, tienen éxito porque justamente nos permiten comentar, nos permiten dar nuestro punto de vista a todo el mundo, ¿no? Y un mensaje creado en una plataforma tranquilamente puede llegar a miles de cientos de personas. Ese es el éxito de las plataformas sociales y de los medios sociales. Entonces, ¿por qué no voy a utilizar estas plataformas para escuchar a mi electorado, para conocerlo, que seguramente me van a decir cosas que no me van a gustar escuchar, pero que sí las necesito al final, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Si yo estoy candidateando para un puesto público como el alcalde, como el gobernador o como otras autoridades, se supone que yo tengo que ser de los mejores elementos de la sociedad para dirigir al resto de la sociedad por 5 años, por 4 años, ¿no? Entonces, tengo que tener todas las características morales, éticas, profesionales para que la gente diga, sí, vale la pena votar por esta persona, ¿no? Entonces yo necesito utilizar todo lo que tenga, sobre todo en el ecosistema digital, para escuchar a la gente, para demostrarles mi interés, pero real, ¿no? Y comenzar a proponer soluciones a los problemas que estas personas tienen, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, candidato a la alcaldía de La Paz o de cualquier región, si yo hago, no sé, un programa en vivo todos los viernes en Facebook y me conecto y quiero escuchar a los vecinos, puedo hacer, no sé, un viernes a los vecinos de Sopocachi, otro viernes a los vecinos de Pampajás y qué sé yo. Entonces, si yo hago esas actividades, voy a empezar a conocer a la gente y la gente va a empezar a conocer, ¿no? Entonces, estoy logrando que la gente sienta confianza en mí, ¿no? Sepa que por lo menos lo estoy escuchando, no simplemente estoy yendo a regalarle una gorrita, a sacarme foto en su mercado, que es lo tradicional, ¿no? Estoy haciendo, anotándome sus observaciones, anotándome sus problemas, porque sobre todo en las elecciones que se vienen, que son distintas a las que hemos vivido,
por el tema de las funciones que tienen las autoridades que hemos elegido, las que se vienen, son personas, son autoridades que tienen que solucionar muchos problemas de la ciudad, del departamento. Entonces, ahí sí hay que decirles todo lo que falla, digamos, en nuestro vecindario, lo que falla en nuestra región, porque ellos son los encargados en darnos mejor calidad de vida. No tanto las elecciones que han pasado, porque era para presidente, vicepresidente y legisladores, y ellos tienen la función de hacer leyes, de tener el poder ejecutivo. Entonces, ahora las subnacionales son personas que tienen que conocer realmente los problemas reales de la comunidad, porque ellos tienen que darnos las soluciones. Entonces, es muy importante que nosotros transmitamos sobre todo estos cuatro elementos, ¿no? Que estamos escuchando, que estamos preocupados, que estamos interesados y que lo que queremos es buscar una relación bidireccional. Entonces, el candidato, ¿qué tiene que entender para enfrentar realmente una estrategia digital? Primero, asumir un liderazgo, que en teoría sería algo que estaría ya de hecho, porque se supone que es nuestro mejor hombre para ir ahí, ¿no? Hombre o mujer. Entender que es un momento diferente también, ¿no? Hay un tema que todos conocemos en Bolivia, hay una fuerte polarización, ¿no? Con gente que apoya al gobierno oficialista, gente que mantiene discursos de fraude. Entonces, hay una polarización, es un momento distinto en toda la historia. Entonces, ahora hay que ver qué cuidados tenemos que tener con el tono de nuestra comunicación, porque ya la idea no es seguir un enfrentamiento, ¿no? La idea es generar puentes y lograr que nuestro candidato asuma que es el líder que nos va a ayudar a salir adelante, porque en este momento no queremos promesas, ¿no? La gente ya no quiere únicamente promesas falsas, lo que quieren son planes, planes a corto, planes a mediano, planes a largo plazo. Todos somos conscientes de que económicamente se vive una situación difícil. En el tema de salud tenemos la incertidumbre de que si va a llegar o no va a llegar la segunda ola, que las vacunas y todo esto. Entonces, es un momento distinto y lo que ya no queremos son las típicas promesas preelectorales. Lo que necesitamos son planes y la gente quiere saber esos planes. Entonces, tengo que entender eso. Y por sobre todo, también ser agradecido con la gente, ¿no? La gente está haciendo mucho esfuerzo, ha hecho mucho esfuerzo por votar, por creer en la transparencia de las instituciones. Entonces, la gente al final se está cargando todo ese proceso y está respondiendo de manera, digamos que muy positiva. Entonces, tenemos que ser agradecidos con ellos, pero sobre todo, tenemos que ser transparentes. Y eso es algo fundamental, ¿no? Tú puedes tener la mejor estrategia digital, la mejor estrategia política incluso, pero si tu candidato no es una persona transparente, no vas a poder lograr nada, ¿no? No vas a poder lograr nada. No puedes maquillar algo tanto como para hacerlo ver bien cuando realmente sabes que está mal, ¿no? Porque incluso el tema digital no se separa tanto, o sea, no se separa casi nada de la vida real o del mundo offline. Si tú dices que tu candidato es bueno, pero termina tu candidato, no sé, en algún escándalo cada semana, entonces al final no es pues uno de los mejores elementos para dirigirnos como sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que entender el candidato. Ahora, tener una estrategia y no tener táctica también es un problema, y ese es un problema con el que atraviesan la mayoría de las organizaciones políticas, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Entonces, la estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Entonces, son elementos que se van a complementar. Toda nuestra estrategia tiene que tener tácticas, ¿no? Y ahí nacen, por ejemplo, los elementos claves de una estrategia digital para un político en campaña. El sitio web, tener un blog. Yo todavía no comprendo qué pasa con los estrategas políticos que no generan información, que no generan contenido propio. Cuando sale una noticia falsa de cualquier candidato, la gente no sabe dónde acudir, ni los periodistas, ni nosotros como personas comunes, no sabemos dónde acudir para saber si realmente eso es cierto. Si yo como candidato tengo un sitio web oficial, ¿no? Por ejemplo, la prensa, si sale alguna noticia rara sobre mí, la prensa lo primero que va a hacer acudir a la fuente de primera mano, que es mi sitio web.
Además que yo en mi sitio web puedo generar un montón de contenido relacionado a las soluciones de los problemas que tiene la gente, ¿no? Entonces, tener un sitio web con un blog sobre todo es algo fundamental porque al final es el centro del esfuerzo político, del esfuerzo digital, mejor dicho. Es el lugar donde vas a sacar comunicaciones oficiales, donde puedes proponer cosas, donde vas a lanzar ideas, donde vas a recibir y vas a poder dar puntos de vista, comentarios. Entonces, tener un sitio web es fundamental para una estrategia política digital. Lógicamente, los medios sociales, ¿no? Los medios sociales te dan visibilidad, te dan interacción, te dan un montón de elementos para que la gente te conozca. Se los decía al principio, muchos de acá hace mucho tiempo que no agarramos un periódico físico, ¿no? Un periódico impreso en papel. Recién el Deber está volviendo a sacar sus ediciones impresas aquí en Santa Cruz. No, no sé cómo es en La Paz, no sé, pero aquí recién van a sacar ediciones impresas después de meses de estar únicamente en digital. Entonces, sin duda, los consumidores que hemos cambiado nuestros hábitos de consumir información, vemos mucho más Twitter que tener un periódico impreso, ¿no? O sea, yo no tengo un periódico en mis manos, por lo menos hace 8 meses atrás, pero sí estoy muy informado de todo lo que sucede porque utilizo Twitter, porque estoy siempre haciendo una revisión de los periódicos digitales, de las noticias que me interesan, qué sé yo. Entonces la gente ha cambiado, ¿no? Sus hábitos de consumo de información. Entonces, tener presencia en las redes sociales, en los medios sociales, nos va a hacer ganar justamente eso, visibilidad, que la gente nos conozca y es una muy buena vitrina para la opinión pública. ¿Qué vamos a hacer en estas plataformas? Pues contenidos, ¿no? Contenidos de valor para la gente, contenidos donde pongamos nuestras propuestas, nuestras ideas para la ciudad, para el departamento, qué sé yo. Y ahí vamos a mostrar nuestro plan de gobierno, porque necesitamos un plan de gobierno para ser candidatos, ¿no? Entonces, este contenido va a ser lo que nos va a acercar a la comunidad. Y el contenido, por ejemplo, es algo que hay que trabajar según la plataforma digital que utilicemos. Si nuestro objetivo es llegar a jóvenes, sin duda, aquí, por ejemplo, en Bolivia, TikTok e Instagram son muy buenas plataformas, muy buenas redes para crear un vínculo, crear cercanía con ese segmento. Pero no es únicamente entrar y hacer lo mismo que hago en Facebook y publicarlo también en Instagram, sino que entender que cada plataforma tiene un lenguaje especial y es un ecosistema distinto, ¿no? Entonces no puedo replicar la misma información y el mismo contenido en todas mis plataformas. Si voy a tener un canal de YouTube, pues entonces tendré que tener unos programas más especializados, más largos, con un poco más de profundidad sobre los temas que voy a tocar, que es distinto a generar videos en Instagram TV, por ejemplo, ¿no? Ahí únicamente voy a tocar los temas con cierta superficialidad, pero siempre dentro de lo que es el propio lenguaje de la plataforma. Entonces, los formatos tienen que adecuarse. Entrar a TikTok, por ejemplo, no es algo que esté mal. Si tú quieres generar contenido, hay gente que vive del contenido que genera en TikTok y hay gente que critica todo lo que hace TikTok. Es una decisión personal, pero hay gente que en serio genera muchos ingresos teniendo una cuenta en TikTok, ¿no? Y teniendo una comunidad, creando contenido de valor, porque también hay que entender que es fácil hacerte viral en Facebook, en Internet, haciendo una estupidez, por ejemplo, ¿no? O diciendo algo que no está bien, digamos, o que no es correcto, diciendo alguna cosa graciosa, ¿no? La que se mofen de ti. Es muy fácil hacerte famoso de la noche a la mañana, pero es difícil conseguir relevancia. Lo que nosotros necesitamos para nuestro candidato es que sea una persona relevante, que sea una persona influyente. Entonces, otro de los elementos claves de la estrategia justamente es el tiempo que hay que dedicarle y los recursos. Y no hablamos únicamente de recursos económicos, sino recursos humanos, ¿no? Recursos tecnológicos. Tener una buena cámara para cubrir las actividades de nuestro candidato y después editar esa cobertura en un video que tenga, dependiendo de la plataforma que voy a utilizar, que tenga ese lenguaje, una persona que conozca de esas plataformas. Entonces no es algo que lo pueda manejar una sola persona y pueda decir, bueno, él va a crear, él va a editar, él va a diseñar, él va a publicar, él va a comentar, él va a medir, ¿no? Y eso pasa no solo en el tema de la campaña política, sino pasa a veces con las marcas, el marketing. Sobre todo en Bolivia,
le delegan las funciones de todo al community manager, ¿no? Tú vas a sacar la foto, tú vas a hacer el arte, tú vas a publicar, tú vas a responder, tú vas a ver cuántas respuestas hay. Por eso es que a muchas empresas no les da resultado digital, porque no están realmente tomando en cuenta ni siendo conscientes de todo lo que se necesita, ¿no? Y de que una persona sola no puede hacer. Entonces hay que ser conscientes que vamos a necesitar un equipo que esté con equipo técnico adecuado y que eso sin duda va a generar una inversión en realidad porque estás gastando o estás invirtiendo en tu campaña, ¿no? Y sobre todo el monitoreo, ¿no? Que ese es un elemento clave. Abrir, ¿no? O sea, entender y activar nuestra escucha social. ¿Qué dicen de nuestro candidato en los medios? ¿Qué están hablando? ¿Dónde posiblemente pueda haber pueda generarse una crisis? Ahí tenemos que reducir el tema, ¿no? O dónde hay algo, un elemento positivo que se esté destacando en nuestro candidato, entonces ahí tenemos que entrar a amplificar las cosas, ¿no? Y el escuchar a nuestra gente nos va a dar la posibilidad justamente de lo que hablábamos hace un momento, generar ese vínculo emocional, saber de qué están hablando, ¿no? Pero además en digital todo lo que hagamos siempre tiene que estar ligado a un indicador, ¿no? A un KPI. ¿Qué vamos a medir para ver qué vamos a mejorar? Entonces esos son algunos de los elementos, los que yo identifico como principales de una estrategia digital en campaña. Entonces, para que nuestro candidato tenga una presencia digital correcta, necesitamos tener un blog, necesitamos tener una web para generar una comunidad y esa comunidad la vamos a generar con contenido y ese contenido va a ser donde más va a ser visto, publicado, compartido, van a ser en redes sociales. Todo eso necesitamos monitorear, necesitamos que haya una estrategia analítica ahí, saber todo lo que estamos haciendo bien. Y eso, todo eso tiene que estar en una plataforma de gestión electoral, es decir, tiene que ser una estrategia que por medio de esta plataforma abarque todos estos elementos. Porque ¿qué es lo que queremos? Y es lo que les decía al principio. Queremos atraer a la gente a nuestro candidato, ¿no? Queremos generar visitas de calidad, queremos que esas visitas de calidad después se vuelvan votantes potenciales registrados, es decir, de gente que era una extraña hace un momento, ahora van a pasar a ser votantes potenciales, o sea, están lo que en marketing se conoce como lead o como prospecto, ¿no? Y después van a pasar a ser militantes, es decir, ya están convencidos de nuestra propuesta política, van a terminar en ser votantes, o sea, en votar por nosotros, pero también durante ese proceso, cuando ya están, ya son militantes, van a terminar siendo influencia en sus sectores, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, con sus familias, con sus grupos, qué sé yo. Entonces, ese es el objetivo. Y eso se logra con analítica y con estrategia. Entonces, esto debería ser lo que nosotros tenemos que conseguir, ¿no? Que nuestro candidato, que los mensajes de nuestro candidato, de nuestra tienda política, genere visitas de calidad a nuestro sitio web, tomemos registro de esas visitas, tengamos una estrategia también para convertirlos en militantes y después que sean militantes, esos militantes se van a traducir en votos, pero nos tienen que ayudar en ser influencia en cada uno de sus microsegmentos, ¿no? Porque todas las personas tenemos distintos microsegmentos. Yo, por ejemplo, podría hablar con mis alumnos de la Universidad de Pregrado para decirles que tal candidato propone una, eh, una reforma en la educación universitaria y es algo que tenemos que apoyar, qué sé yo, ¿no? Igual podría hacerlo con los de posgrado o con las personas que trabajan conmigo, en mi familia. Entonces yo puedo convertirme en un elemento influyente, ¿no? De esa campaña. ¿Qué puedo hacer para generar esas visitas? Puedo utilizar medios tradicionales como entrevistas en televisión, en radio, en periódico, relaciones públicas, puedo tener reuniones políticas, utilizar mucho mi blog, mi sitio web, utilizar también publicidad digital, ¿no? Que me sirva con técnicas como el pago por clic o SEO, hay una SEO, ¿no? O sea, es decir, posicionar bien mi contenido en Internet, utilizar redes sociales, puedo también utilizar material promocional, puedo hablar con influenciadores, es decir, algún grupo de personas
que me interese llegar, por ejemplo, no sé, no sé, al colegio de abogados, por ejemplo, ¿no? Ahí puedo hablar con algunos directivos que son personas que influyen en ese tipo de grupo, algún abogado que sea muy reconocido, que tenga liderazgo dentro de ese segmento, no sé, depende a quién me quiero dirigir, puedo identificar personas que no son influencers, no son influenciadores, es decir, personas que van a generar una corriente dentro de un grupo de personas que ve a esa persona como alguien a quien podemos imitar algunas actitudes o actividades porque es alguien referente, digamos, ¿no? Después voy a generar a votantes potenciales, ¿no? Y ahí, como les decía, vamos a registrarlos. Después de registrarlos, vamos a empezar a trabajar estrategias como que de seguimiento para que nos comiencen a recomendar, podamos conseguir apoyo a la campaña o asistan a las convocatorias que tenemos. ¿Cuál es la conversión que vamos a utilizar? Pues justamente es esa, ¿no? Convertirlos de visitantes a militantes activos, ¿no? Y necesitamos una buena cantidad de militantes, pero por sobre todo que sean militantes de calidad, porque participen en nuestras actividades digitales y no digitales, ¿no? Y después trabajar fidelización, ¿no? Es decir, que sean participantes y además que nos ayuden a generar una red en torno a nuestro candidato. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta plataforma de gestión electoral que les hablaba hace un momento? Pues debería generar comunicación y gestionar contenidos para nuestros candidatos, para los líderes de opinión, para los militantes y para los influenciadores. Cada grupo, cada stakeholder, grupo de interés que está en torno al candidato, necesita comunicaciones específicas, ¿no? No puedo trabajar mensajes generales o genéricos para todos. Necesito trabajar mensajes específicos para la prensa, específicos para los líderes de opinión, específicos para los militantes. Lo mismo dependiendo de la situación, tengo que crear contenidos distintos, por ejemplo, para los medios que son digitales, para los medios tradicionales. Esta plataforma me tiene que ayudar en la escucha social, ¿no? Medir la influencia de mi candidato, ver cómo es real, cuán eficientes son mis militantes, ¿no? Además que me tiene que servir también como una central de reclutamiento de militantes, ¿no? Ahí puedo registrar mis votantes potenciales, puedo generar donaciones, puedo generar gente que esté apoyando la causa. Me tiene que servir además como formación y capacitación de equipos de gestión política, y eso es algo que en Bolivia no se hace, ¿no? No se hace, no se forman, no se capacita a la gente en gestión política. Y lo decía al principio, sobre todo, los candidatos piensan que el tema del marketing político comienza cuando comienza la campaña y termina cuando son elegidos, cuando en realidad esto es algo que tiene que acompañarlos hasta el último día que sean servidores públicos, porque el marketing político se tiene que desarrollar incluso cuando ya eres la autoridad a la que has postulado, ¿no? Porque es ahí donde tienes que comunicar un montón de cosas a la gente y sobre todo ahí es donde más énfasis tienes que dar a tu estrategia de comunicación política digital, porque ahí ya le estás hablando a toda la ciudad, a todo el departamento, ¿no? Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. Esta plataforma también te tiene que ayudar en la distribución de material promocional, de apoyo de comunicación, en la gestión de convocatorias y otro tipo de acciones integrales de comunicación, en analítica, ¿no? En entender los datos, en generar informes casi en tiempo real, es decir, qué sucede cada momento, ¿no? Con el electorado, en generar campañas publicitarias directas, incluso en elaborar kits de prensa y en otras actividades, ¿no? En otras actividades. Y esto de los comunicados personalizados, por ejemplo, es muy importante y es muy importante entender que yo no puedo hablarles a todos por igual, ¿no? Si, digamos, yo soy candidato a la alcaldía de La Paz, el mensaje que yo le dé a los jóvenes, por ejemplo, de la zona sur, no es el mismo mensaje que les va a interesar a los jóvenes de otro sector, por ejemplo, de las laderas, o por ejemplo, de otro sector más alejado, ¿no? Ellos tienen otras necesidades y otras características. Entonces, yo necesito elaborar mensajes que realmente no sean genéricos, sino que sean mucho más personalizados. Y esa es una posibilidad que únicamente me da las plataformas digitales, me dan los medios sociales. Entonces, eso es lo que tengo que aprovechar. Entonces, esta plataforma de gestión electoral
tiene que generarnos comunicación con los militantes, los contenidos que se van a compartir, la gestión de influencia, el reclutamiento en red, la analítica interna y la retención y formación de militantes. Es algo fundamental que esta plataforma de gestión electoral funcione por medio de la estrategia que vamos a generar para el candidato. Entonces, lo que en este momento, si yo soy candidato, si yo soy estratega político, si yo soy consultor, me tengo que preguntar, son para mí estas 4 preguntas, ¿no? La estrategia de captación y retención de militantes y votantes que utiliza mi partido cuenta con objetivos estratégicos claros, medibles, alineados e integrados. Entonces, tengo que hacer un análisis de lo que realmente estoy haciendo para ver cuál va a ser la respuesta a esta pregunta. Estamos realizando un esfuerzo estructurado, sustentado en estrategias reales y potenciales que son parte de las nuevas tecnologías de la información y los actuales elementos de manejo de información, comunicación y de difusión digital. Entonces, tengo que analizar lo que hago y responder a esto. Y yo les aseguro que en Bolivia no lo estamos haciendo. No lo han hecho los partidos y es poco probable que para estas elecciones que vienen el próximo año lo hagan, ¿no? Hasta ahora, las personas que trabajan con los candidatos políticos y con las tradicionales fuerzas políticas en Bolivia únicamente reciclan el contenido que va a los medios tradicionales y lo comparten en digital, ¿no? La conferencia de prensa de 1 hora la suben a Facebook y ya está, ya según eso ya está. O la conferencia a veces la transmiten por Facebook, cuando la gente no va a ver eso, porque la gente en Facebook está consumiendo otro contenido, está viendo historias de sus amigos, está viendo otra cosa. Entonces, un contenido tan pesado y aburrido como ese no va a tener la posibilidad de vencer a un contenido divertido, entretenido, como es el que yo quiero consumir en Facebook. Entonces, hay que tener una estrategia para que esa actividad, que sin duda es una actividad importante y los mensajes que se van a adoptar ahí son importantes, adaptar todo eso para que ingrese o para que esté traducido al lenguaje propio de la plataforma. ¿Para qué? Para que de esa forma, sí, mi contenido pueda competir con el otro tipo de contenido y tenga alguna posibilidad y algún chance de que la gente vea ese contenido en lugar de ver los otros que está consumiendo. Entonces tengo que preguntarme eso. ¿Están alineadas las acciones que realizamos en redes sociales y digitales con la estrategia? Actividades de candidatos, influenciadores y medios tradicionales. El candidato sale a decir una cosa en televisión y en digital está otra cosa, ¿no? O su vida pública tiene otras características y en digital lo hacemos ver como otra cosa. Entonces, si no hay congruencia en eso, es también muy difícil que podamos generar algún vínculo con las personas porque la gente no va a confiar, ¿no? Si le decimos es el mejor de todos y afuera vemos que no lo es, ¿no? No le vamos a decir es el mejor de todos, ¿no? Pero si queremos un contenido que lo queremos mostrar con ciertas cualidades, digamos, pero resulta que no lo es, ¿no? En la vida real, digamos, en el mundo offline, entonces igual no va a tener sentido la estrategia, ¿no? Y por último, preguntarnos si mantenemos acciones reactivas, dejando de comunicar claramente nuestro proyecto político y planes de acción sin utilizar correctamente la estrategia, acciones y tácticas de marketing político, integrando oportunidades digitales con tradicionales. Es decir, únicamente somos reactivos a lo que pasa o estamos en una actitud proactiva, ¿no? Reaccionamos a lo que ha dicho nuestro opositor, entonces nos olvidamos de comunicar nuestro proyecto de manera clara y nos dedicamos a reaccionar a ese contenido. Entonces tenemos que preguntarnos eso también, ¿no? La idea es que seamos estrategas proactivos, que nos adelantemos a los hechos y que en realidad nosotros seamos los que estamos marcando la línea de la campaña en general, ¿no? Justamente para eso necesitamos elaborar una estrategia correcta que nos permita estar a la cabeza del resto de las organizaciones políticas que están en nuestro alrededor, ¿no? O sea, que están compitiendo con nuestro proyecto político. Mi mensaje final. Para ganar una elección es necesario tener un plan y estrategias eficientes ejecutadas por equipos alineados para plantear campañas electorales que consideren la gestión de influencia en electores como un proceso,
tomando en cuenta los pasos previos y acciones que generan confianza y empatía en la ciudadanía para escoger al candidato de su preferencia, centrándose siempre en emociones sustentadas antes que en ofertas sin alma. Y esto siempre lo aplico sobre todo a las marcas con las que trabajo. Y les pongo el ejemplo de si tú sales con alguien, digamos, eres soltero y sales con alguien, en mi caso sales con una chica, digamos, y le propones matrimonio en la primera cita, es muy poco probable que te acepte, ¿no? Lo mismo pasa si eres mujer y sales con una persona y te propone matrimonio, es muy poco probable que le aceptes. Entonces, eso es lo que sucede con las marcas que directamente llegan a ti y te quieren vender, ¿no? Y te dicen, somos los mejores, somos la solución para tu problema, aquí están nuestros planes, nuestros productos y cómpranos. No funciona así en digital. Los medios sociales tienen otro tipo de características y sobre todo los consumidores tenemos otro tipo. Ya no creemos en la publicidad tradicional que nos decía que ese producto es el mejor, ¿no? Ya creemos mucho más en el voz a voz, creemos mucho más en las opiniones de las personas que en la publicidad del producto. Entonces, lo que necesito es generar una relación de confianza, ¿no? No únicamente presentarme como el salvador de los problemas, el que va a solucionar todos los problemas de la ciudad. Mi candidato es el mejor porque es el mejor, y no justificar eso, y no mostrar realmente la estrategia, el plan de gobierno que tiene, las características positivas que tiene como profesional, como persona, su trayectoria destacada en las instituciones en las que ha estado. Es decir, realmente mostrar por qué esa persona es el mejor elemento, por qué todos deberíamos votar por él para que nos ayude a tener desarrollo, progreso, nos saque del estancamiento en el que nuestras ciudades están, qué sé yo, ¿no? Ese es el mensaje que se elaborará, pero más allá de únicamente llenar al electorado con promesas, necesitamos enfocarnos en toda la fase previa que hay antes de decirle, ya ves por qué tienes que votar por él, ¿no? Que simplemente decir, vota por él porque te digo que votes por él. ¿Pero por qué? Porque es el mejor. ¿Pero por qué? Entonces, toda esa etapa previa tenemos que trabajarla, comunicarla, y para eso justamente son las estrategias que nosotros tenemos que elaborar en digital y lógicamente también en los medios tradicionales. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Si hay algunas preguntas, por favor, con gusto, los escucho.